Lo de la democracia es cierto, es decir, no está demostrando ser capaz de resolver los problemas, lamentablemente. Espero que haya Bueno, bueno. correcciones importantes, no solo en Chile, sino en Estados Unidos, en Europa, de manera tal de que pueda sobrevivir la democracia, porque si no, no va a sobrevivir. La democracia es algo muy nuevo, no es la regla general de la historia humana, es algo que tiene, en el caso de Estados Unidos, un par de siglos, y en el caso de la mayoría de los países europeos es algo que es desde después de la Segunda Guerra Mundial, o muchos países europeos al menos. Piensa en Alemania, si Alemania tiene democracia, tuvo ese experimento en la República de Weimar, pero básicamente es algo del siglo XX. Eh, lo mismo en otros países. Entonces, no sería raro que haya una regresión y ya la estás viendo. O sea, claramente en Rusia tienes un zar, en Turquía tienes otro rey, en Hungría estás viendo Bukele, en El Salvador, que lo está haciendo bien porque ahí sí hay democracia porque todos votan por Bukele, porque Bukele es el único que le resolvió los problemas, digamos, pero puede terminar siendo una persona que se queda mucho tiempo en el poder y va a haber demócratas que van a estar escandalizados con eso. Claro, ninguno de ellos vivía en El Salvador. Y, y así, y sería algo trágico que se perdiera la posibilidad de reemplazar a nuestros gobernantes por su ineptitud, por su corrupción, por su eh, incapacidad, digamos, porque abres un flanco que es peligroso, que es el de tener siempre dominando el poder a los mismos, y eso termina con otros problemas que pueden ser muy graves. Entonces, por La eso es gente, importante que las democracias tengan la capacidad de reaccionar de manera dura también. mm, Entonces, en Chile, por ejemplo, si llega el próximo gobierno que pueda reaccionar de manera dura y corregir los desaguisados que hay en materia económica, en materia de seguridad. Porque lo contrario la gente va a decir, ¿para qué queremos a todos estos políticos? Además, todos ladrones, la institucionalidad cayéndose a pedazos con corrupción en todos lados. O sea, ¿para qué? Y así cada vez es. la gente vive peor. Axel, en tu libro tú hay una parte extensa que da cuenta de un estudio de medición de la envidia. En esa, le voy a contar a la gente, ese estudio se hace en función de 3 preguntas. Se le pregunta a la gente si está de acuerdo con aumentar los impuestos a los ricos, aunque eso no reporte beneficio personal, si está de acuerdo con la idea de que si a un rico le va mal es porque se lo merece, y si está de acuerdo con reducir salarios de los más ricos y repartir eso, aunque el beneficio para los trabajadores, por ejemplo, de una empresa sea mínimo. En el fondo, este estudio lo que pregunta es si uno está de acuerdo con cagarse a los ricos aunque eso no tenga efectos positivos, que es lo propio de la envidia, ¿no es cierto? En el fondo, desear mal sin Sí. que haya nada a cambio positivo, no es, en fin. Y según el estudio, el 25% de los Buena pregunta. ¿Es bueno cargarse a los ricos? chilenos son socialmente envidiosos, el 5% incondicionalmente envidioso, el 40% nada envidioso, y un 35% que yo creo que no se sabe, porque contestas que sí a una de estas preguntas. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se explica esto? ¿Esto es herencia española? ¿Tiene que ver con la culpa católica? ¿De dónde sale esta cuestión? Mira, el tema de la envidia obviamente existe en todas las sociedades, un instinto de lo peor que tiene nuestra especie. En algún minuto puede haber sido importante para sobrevivir, pero eh, ¿Por qué nuestra herencia española es ser envidioso? Menos mal que se le ha dicho de no. Esto es de todas las sociedades, ¿no? A lo mejor la herencia de autoflagelarse, eso sí, ¿no? Que pensamos que solo pasa en nuestro país. No es que los chilenos, es que los españoles. Esto pasa en todas las sociedades. Lo que te pasa a ti le pasará a un chino también. Es que es así. hay culturas que lo reafirman y hay otras que tratan de morigerarla. Yo creo que la continental europea en general, la francesa, la alemana, la española, por lo menos, la italiana, qué sé yo, tiende a potenciar la envidia, aun cuando hay mecanismos que la condenan, por ejemplo, todas las religiones condenan la envidia, ¿no? Claro, claro. Eh, pero hay mucho de esto de tenerle rabia al que le fue mejor. Y en el caso de América Latina,
juega un rol muy importante como fuerza social la envidia. Y explica, a mi juicio, también por qué tienen tanto éxito las revoluciones comunistas hasta el día de hoy. Y los proyectos populistas de corte colectivista. Y tiene, creo que ver mucho con la influencia de ciertas vertientes católicas, del jesuitismo partida. Y también de las doctrinas importadas desde la Revolución Francesa, como toda esa filosofía rusoniana y otras de que el gobierno te tiene que resolver todos los problemas. Rousseau era una persona que detestaba la civilización, aunque la disfrutaba personalmente, pero en lo teórico la aborrecía, y la propiedad privada y todas esas cosas. Y yo creo que eso juega un rol muy importante, ¿no? Digo, si tú miras los anglosajones tienden a ser menos envidiosos, al menos en Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que Inglaterra se ha ido degenerando con el tiempo, pero Estados Unidos es un país en el que la envidia tiende a ser menos marcada, y ahora hay algunos países asiáticos también donde hay menos envidia. Eso te iba a preguntar, a una cosa que me llamó la atención. Decía, somos menos envidiosos que los franceses, los españoles o los alemanes, pero no mucho menos. Pero más envidiosos que Japón, Vietnam, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Y me llamó la atención Vietnam. ¿Tienes alguna explicación ahí? Creen mucho en el esfuerzo como fuente de progreso los asiáticos. Y por lo tanto, cuando ven a alguien que le fue bien, ellos concluyen de que es porque se sacó la cresta trabajando. Ya, pero eso me calza Interesante. Interesante, pero esos estudios... Pero bueno, vamos a verlo. en Japón, no sé, no me calza en Vietnam. No, Vietnam tiene la misma mentalidad. Vietnam es un país que viene creciendo, y eso que tiene un régimen comunista, digamos, en teoría comunista, pero con políticas de mercado, y viene creciendo a tasas muy aceleradas hace mucho tiempo. Y esa ética del trabajo duro, y tú lo ves en los inmigrantes vietnamitas que llegan a Europa, Estados Unidos, donde sea, les va impresionantemente bien. Incluso les va mejor que a los locales en promedio. No, me llamó la atención por el hecho de que sea un país gobernado por comunistas, digamos. Sí, es que eso es un comunismo muy pragmático, que en términos ideológicos no tiene ese componente de control económico o totalitario que tú veías en el marxismo clásico o en el maoísmo. Yo creo que... ¿Por qué están funcionando los países así como Vietnam y China? Con gobiernos comunistas. Porque son el mismo gobierno todo el rato. Eso es lo que... Por eso la democracia no funciona. 4 años, y en 4 años, ¿qué va a pensar el presidente? Robar todo lo posible porque se va. Y viene otro y dice, hostia, solo tengo 4 años para robar. Pero si tuviera 20 años, 30 años, 40 años ese hombre, ¿qué va a hacer? Pues pensar a futuro. Pensar a futuro, entonces sí tendrá planes para ir mejorando el país. Por eso las democracias no funcionan. No funcionan. No funcionan. Por eso crean deuda, porque es en 4 años venga a hacerlo todo. Robar todo, prometer cosas que con deudas. Por eso estas semidictaduras, como está siempre el mismo tío, por eso yo siempre digo el ejemplo de España. España nunca ha sido grande con democracia. ¿Cuándo fue bien? Cuando tenía reyes, emperadores y un dictador. Lo que pasa, claro, como te toca un rey malo, la has cagado. La has cagado. Si te toca un rey bueno o un dictador bueno, pues crecimiento. Es que es así. Tiene que haber una democracia donde haya una cúpula que siempre esté. Y cuando siempre esté, mejorar la economía. Claro. O en el castrismo, que hasta el día de hoy lo tienes en el Partido Comunista Chileno. No, es una cuestión mucho más pragmática. Y en ese sentido más de la línea de Deng Xiaoping, que la ha ido revirtiendo ahora Xi Jinping, porque se ha puesto más dogmático también. Pero esos regímenes comunistas llegaron a donde están por razones, claro, específicas, históricas, y no sé hasta qué punto
fue correspondiente con el alma, por decirlo de alguna manera, cultural de estos países, el marxismo, porque el marxismo es una producción occidental. Lo que no quiere decir que no haya instintos fundamentales, primitivos, que también en todas partes pueden llevar al colectivismo, por supuesto que los hay. Pero tú ves que no les ha costado ser pragmáticos en ese sentido, control político, libertad económica, lo han hecho los chinos, lo han hecho ahora los vietnamitas. Me sorprende. Lo otro interesantísimo es la diferencia de envidia entre izquierda y derecha y las teorías conspirativas. La inclinación la izquierda es más envidiosa y tiende a ser mucho más dada a las teorías conspirativas. Además tiende a ser más infeliz y a tener más enfermedades psiquiátricas. No, eso son datos, ¿eh? No es que yo lo diga. Algunos de esos datos no están en el libro, pero sí. Eso no lo vi, efectivamente. A ver. Sí, hay una mayor tendencia entre gente de izquierda a desequilibrio psíquico. Y eso probablemente tiene que ver con el hecho de que el modo de vida de la gente de izquierda es un modo de vida mucho menos comunitario, no tienen sentido de, por ejemplo, de trascendencia. Muchos de ellos no tienen familia o tienen familias muy pequeñas, viven normalmente en ciudades, no en el interior y en los campos. O sea, tú cuando vas a Estados Unidos, por ejemplo, tú te das cuenta que los que votan demócrata están en las costas, básicamente. Es todo azul en las costas, ¿no? Y todo rojo hacia adentro. O sea, Trump gana más en el interior y todos los que los miran con desprecio y dicen todos estos rednecks y qué sé yo. Pero tienen vidas mucho más sanas, en general, con afectos más sanos, con familias más extendidas, y entonces están más equilibrados. La envidia es un poco autodestructiva, o sea, evidentemente. Bueno, pero esto no es solo por un tema de envidia, esto tiene que ver con muchas cosas. Una de las zonas demográficas donde más problemas tienen las derechas hoy día es en las mujeres jóvenes, de 18 a 35 años. Son las que más se cargan a la izquierda. Y también tú ves la cantidad de enfermedades mentales se ha disparado en ese segmento. De jóvenes, también en hombres, pero mucho más en mujeres jóvenes. Pues sí. Yo no sé qué les pasa a las mujeres. No sé. Pero sobre todo las mujeres son las que votan izquierda. Pero es que es una comparación entre hombres y mujeres espectacular. No sé qué les pasa a las mujeres. Con el feminismo será, o les han engañado. Y en todos los países donde está la izquierda es por culpa, sobre todo, de la voto de la mujer. Y de las charos, ¿no? Las famosas charos o Karen. Karen en Estados Unidos, ¿no? Mujeres de alta edad que están locas con gatos y vino todos los días. Ay, mujeres. Si hay mujeres que han visto este vídeo, explíqueme, por favor, por qué votan a la izquierda. Por favor.